La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio... Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Pero Estupiñán, Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días a todos. Javier es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, Peras Químicos, bioquímico, conduce en La 2, El cazador de cerebros. Hablábamos, Javier, de un artículo que escribiste, que se publicaba ayer en papel y que se ha leído en el barrio de Salamanca, en Madrid. Indudablemente hay evidencias fotográficas. Me acabas de enseñar esa fotografía de alguien... Es el mendigo de la calle Goya leyendo mi artículo de ayer, que menudo artículo eligió además. Sí. ¿De qué era? ¿De qué era? Es metafísica, es sobre cosas que ¿En no qué podemos creemos? saber. Sí. Y allí estaba el hombre leyendo esto. No he visto esta mañana que haya en la sección de sucesos ningún suicidio. Por efectos de la lectura de tu artículo, ¿no? Esta fotografía de una piscina inmensamente larga, ¿cuánto mide? 330 metros de largo, 6 de profundo. Has estado ahí, ¿no? Estuve ahí, de hecho le llaman Canal de Aguas Tranquilas. Es un centro de... Y está en el Centro de Experiencias Hidrodinámicas. En esta nomenclatura, esto es del INTA, del Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, y tienen esta piscina o canal tan largo para hacer pruebas con barcos, submarinos... ¿Dónde es, perdón? Aquí en las afueras de Madrid, en el Pardo. Y ponen barcos y allí lo que pueden es controlar el oleaje, controlar muchos parámetros para analizar todo tipo de artilugios que vayan en el agua. Pepe, perdona, pero es que no puedo dejar de pensar en que, claro, tenemos una piscina de 330 metros en Madrid, los domingos no podían abrirla para... ¿no? Pues mira, para hacer unos largos, ¿no? Y era bonita. Yo no me bañaría ahí. Además el agua, ¿Por dicen... qué? Bueno, no trabaja ahí nuestro amigo Ignacio Arruego, que es muy amigo de los rusos, y es un ingeniero de la NASA que trabaja ahí en el INTA. Ignacio creo que está en el campus del INTA de otro lado, pero sí, pero era interesante porque allí estaban haciendo un congreso de robótica subacuática, que lo hacían allí por las instalaciones, de hecho, porque eso trabajan para investigación pública, pero también con empresas, por ejemplo, Navantia y Monodon, que eran los que organizaban este congreso, y claro, uno va allí pensando en robots subacuáticos, pues tipo como pequeños gliders o mini submarinos, y de repente te encuentras que eran unos robots que no imaginábamos, porque eran robots nanoscópicos, con lo que llaman soft robotics, como robots blandos, que tienen partes que tanto los que están para adaptarse a nuestro cuerpo como para adaptarse al medio tienen otros componentes, algunos incluso biológicos, con unos principios muy interesantes, de decir, a ver, si las células o las bacterias son capaces de sacar energía de la sangre o del ambiente, ¿por qué no podemos hacer unos robots que incorporen algo biológico que también saque energía del ambiente en lugar de tener baterías y tener el gran problema de que si tú pones un nanorobot dentro de tu cuerpo para que vaya donde haya células cancerígenas sin batería. Y claro, ¿cómo lo alimentas eso? Pues ponen partes biológicos, lo que llaman bioinspirados, para hacer estos componentes. Son cíborgs, ¿no? O sea, Sí. Son mezclas de materiales biológicos y mecánicos. Y la verdad es que fue muy muy interesante porque era un tipo de robótica que no te esperas. Has hablado como si hubiera algo que te han contado y no nos quieres contar. Es la sensación que me ha dado. Bueno, además, cuando es un científico el que lo... Oye, pues cómo me lees, porque al final también había algo que no me contaron muchísimo, pero venía un investigador de Estados Unidos que trabajaba para el DARPA. Entonces me empezó a explicar allí fuera de... pues temas tiene muchas aplicaciones militares también todo esto de la robótica subacuática y de los drones, tanto drones en aire como tal, y sí que me contó alguna cosita que... Bueno, luego me la cuentas. Vale. Luego me la cuentas y a mí se me escapará el domingo que viene. ¿Cómo me ha pillado, Que ¿tenéis cuenta ya en Blue Sky vosotros? Sí. Blue Sky, ¿no? Javier, de cosas... Yo no, pero venía leyendo la newsletter de Kiko Llaneras, ya se ha pasado
a Blue Blue No se ha Sky. pasado. No quiere irse de Twitter o de X. Hay gente que no se quiere ir porque dice que si se van los que publican información correcta, van a dejar solos en Twitter a todos los intoxicadores. Bueno, Y entonces hay migración, hay migración de científicos hacia Blue Sky, porque Blue Sky parece ser que está funcionando como el Twitter anterior a Elon Musk, ¿no? Tiene más controles. bueno, más y más anterior, ¿no? Incluso más anterior. Incluso más anterior, Sí. Yo me registré en Blue Sky hace un año ya, en octubre, mi primer... No sé si se llama tweet, no hay un nombre para el... Se ha hablado de... Mariposeo. Mariposteo. Mariposteo o algo así, pero no es... Pues desde octubre de 2023. En ese momento lo dejé porque no tenía viralidad, no funcionaba, pero ahora que ya empieza a haber mucha gente en Blue Sky, pues yo voy alternando y ojalá, a mí me gustaría que en algún momento tuviera tanta fuerza para que el propio Kiko, yo, la gente que comunica, dice, ostras, que ya no necesito la... Para quien se Twitter. lo pregunte, nosotros tenemos cuenta, yo tengo cuenta también, solamente para ver un poco cómo es. Es como Twitter, pero limpio, ¿verdad? Es que es porque como que está aseado. Tiene ¿no? los controles de veracidad, los que tenía antes Twitter también. Y, en fin, ocurre, claro, no es comparable de momento, porque habrá unos 20 millones de usuarios de Blue Sky ahora. Sí, creo que es un millón diario, ¿eh? Por 500 millones, sí. Van creciendo rápido, pero son 500 millones. En Twitter son 500 millones. En X. Sí. Bueno, 500 millones de cuentas. De bots. De voz, claro. Exacto. El caso es que organizaciones internacionales, instituciones académicas, la OMS, por ejemplo, ya se han pasado a Blue Sky y quieren recuperar ese viejo espíritu de Twitter, donde los científicos intercambiaban ofertas de trabajo también y anuncios de congresos, adelantos de artículos, en un ambiente mucho más amable. Ahora publicas un artículo y lees los comentarios y te dan ganas de dedicarte a otra cosa, ¿no? Claro, cabe preguntarse cuánto van a tardar los malos. Los malos en llegar a Blue Sky, claro, porque en cuanto vean que eso funciona... Bueno, aprovechemos mientras dure. Ha habido un descubrimiento fósil que está dando que hablar y que sugiere que los seres bilaterales, como nosotros, preceden a la explosión cámbrica. Como no sé qué significa nada de lo que acabo de decir, Javier. Me parece a mí que no sé si nos va a dar tiempo a tratar eso. Podríamos Qué amenaza. a otra cosa. Pero yo quería escribir sobre esto ayer, de hecho, y no llegué ni a completar la introducción. Me quedé en de dónde venimos, ¿no? Porque ¿Intentando esto es comprenderlo o intentando explicarlo? No, explicarlo, porque claro, aquí el tema es de dónde venimos, ¿no? Pues, vale, venimos del mono, sí, pero el momento más importante de nuestra evolución no es cuando éramos chimpancés ni cuando éramos australopitecos, ni siquiera cuando surgieron los mamíferos placentarios. Es cuando surgieron los organismos bilaterales. Nosotros somos bilaterales, tenemos una mitad izquierda y una mitad derecha, y cada una es la imagen especular de la otra, ¿no? Como si nos miráramos la mitad en un espejo, ¿no? Que de hecho todos lo hemos hecho en algún no sé, en el espejo del armario de nuestros padres, o en cualquier escaparate, ¿no? Somos dos mitades especulares. Y antes de esto, lo único que había hace 600 millones de años o por ahí, era lo que se llama fauna de Ediacara, por un lugar en Australia que se llama Ediacara, y está llena de unos organismos muy raros. Son los primeros seres multicelulares o animales multicelulares, pero son redondos, espirales, ¿no? Y, en fin, los seres redondos con simetría radial como las medusas y los pólipos y esto, ya sabemos que no han llegado muy lejos porque llevan 600 millones de años haciendo aspavientos en el mar para arriba y para abajo, y allí no han evolucionado. No han evolucionado mucho, ¿no? Entonces los primeros bilaterales van asociados a los primeros sistemas de locomoción, la encefalización, el surgimiento de un cerebro, etcétera. Y bueno, hay una madre y su hijo, ambos paleoantropólogos, que han descubierto estos gusanos. Son parecidos a nemátodos de la era de Ediacara, anterior a que supiéramos hasta ahora que había animales bilaterales. De manera que ya
podemos responder al menos la pregunta de dónde venimos, ¿no? Sobre qué somos y a dónde vayamos. Esto no es una cuestión biológica por el momento. Esto me ha recordado una cita de Schopenhauer que menciona también Manuel Viceno, y él decía que está claro que venimos del mono, pero, hombre, si miras un poco Twitter, vamos hacia el mono. Exacto. Que tuvisteis una discusión hace un par de semanas sobre si traer al programa a los descubridores de los obeliscos, que no es lo que podemos imaginar, sino una nueva entidad biológica. Tú, Javier, pensabas que era un tema demasiado serio para explicar aquí. Sí. Pera también dudaba de la relevancia del hallazgo. Estabais en esta discusión en la que os enfrascáis habitualmente los científicos. Y mientras tanto, por la izquierda nos adelantó Broncano, y la revuelta de Televisión Española apostó unos días después por hablar de ciencia en el prime time de la televisión. Nos pisó al invitado, pero en un giro final de los acontecimientos, y esto es lo más divertido, ¿qué ha ocurrido? Bueno, pues los científicos fueron a la revuelta, pero luego volvieron a nosotros porque sienten que no tuvieron tiempo de explicar lo que ellos querían explicar. Pensé que se los había quitado el Pablo. No va a ver. Marcos de la Peña es virólogo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en Valencia. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad. Segunda oportunidad. Y confirmas, Marcos, para quitar esto de en medio, el mal sabor de boca, que nadie te ha amenazado para no venir a este programa, ¿no? Efectivamente. David no intentó quitar ninguna exclusiva. Exacto. Y fue una cuestión técnica también de que hubo problemas con la Dana, yo creo. Y bueno, y por lo que veo también un poco de... No sabré cómo explicarlo, parece que no está muy claro si está el tema suficientemente interesante o no para contarlo. Es interesantísimo, pero ¿qué pasa? ¿Que sentías que ibas un poco más atropellado? No, básicamente lo que he notado tanto como Pere como Javier, parece que no tienen muy claro si es suficientemente serio. No, lo tienen clarísimo, dicen que no. No, yo inicialmente dije que sí, o sea, te cuento, o sea, es decir, cuando salió el artículo... Espera, muy feo, que ahora intentes... No, pero es verdad, o sea, hay un titular que se llama una nueva entidad biológica y eso es interesante de por sí, ¿no? Y además empiezas a leer y dices, bueno, son como... no parecidos a los virus, ahora nos lo explicas tú mejor, pero es como algo todavía más sencillo de ARN y de alguna forma empiezas a pensar, esto es un gran descubrimiento y pensamos en invitaros, después... No es esto lo que dijo Marcos, no se parece en nada a lo que dijo. Convéncenle, Marcos, de que merecíais haber estado aquí esa semana antes de que la revuelta nos pisara la entrevista. A ver, no sé si es una cuestión de convencer o no convencer. Yo, obviamente, es mi tema de trabajo durante un montón de años y ahora pues un poco como que hay que ponerse un poco en perspectiva de lo que sabíamos sobre los agentes biológicos que conocemos en el planeta. Son de una complejidad brutal y tenemos pues una escala biológica increíble y para mí esto es un peldaño nuevo. Para mí es claramente un descubrimiento interesante personalmente porque es mi tema y personalmente también veo que es interesante para conocer la biología en lo que serían los mínimos replicantes, ¿no? Tenemos. Pero explica cuál es la novedad y cómo puede influir en el estudio de la biología. Pues básicamente es lo que estaba comentando. Tenemos una complejidad biológica increíble y todos sabemos que toda esta complejidad pues procede, estáis hablando ahora hace un momento de si venimos del mono y pues puedes tirar del hilo hasta encontrar ese origen de la vida. Y cuando uno empieza en la escala biológica a buscar un poco pues, todos los escalones de esa escala, pues se encuentra que llega un momento en el que la vida deja de ser vida de manera, vamos a llamar, formal. Se considera que las células son los elementos vivos más mínimos y tenemos luego los virus y una cantidad de agentes replicantes que están considerados como no vivos, pero que para mí también me gustaría dejar claro que no podemos tampoco decir que están muertos. Es decir, está claramente es una zona gris en la que tenemos ahí elementos que probablemente han estado con nosotros pues, desde los propios albores de la vida, dando lugar a eso, a los primeros pasos de lo que podría ser. Serían los obeliscos que llamáis, ¿no? Los obeliscos son uno de los múltiples. Yo, por poner en perspectiva, lo que serían los agentes subvirales, un poco por debajo de lo que incluso son los virus, conocíamos ya algo. En los últimos 50 años teníamos más o menos claro la cantidad de organismos subvirales, que no llegan a ser ni virus, son agentes replicantes mínimos, considerados el peldaño más bajo de la escala biológica, y los más conocidos en el campo nuestro eran los viroides, que son unos agentes de RNA muy sencillos, muy pequeñitos, estamos hablando de 300, 400 letras, 400 nucleótidos, y son circulares y únicamente se habían encontrado en plantas. Y estamos hablando de que pues, en los últimos 50 años tendríamos un puñado de especies, 30, 40 especies, era una cosa un poco muy, muy marginal en biología.
y que realmente pues, se proponía que pues, se parecería mucho a lo que podría haber sido los primeros pasos de la vida, unos elementos mínimos replicantes de ARN que además tienen unas características particulares, como sin codificar proteínas tienen ribocimas, que son unos RNAs catalíticos, que podrían ser los primeros pasos de la biología, ¿no? Pues el propio obelisco, que es un circulito de ARN, ¿verdad? Exacto, es un simple genoma tan sencillo de 1000 nucleótidos. Y él mismo tiene esas ribocimas para replicarse, o sea, es autónomo en los mecanismos de replicación. Tiene al menos alguna, es decir, lo bueno de este descubrimiento, como digo, los viroides que conocíamos eran muy poquitos y solo en plantas, y algunos tienen estas ribocimas y otros no. Hemos visto que algunos creemos que han perdido esas ribocimas porque han llegado incluso, las ribocimas lo único que hacen en este caso es procesar el fotocopiado, por decirlo de alguna manera, de estos genomas, pues son unas tijeras que cortan en unidades de genoma. Y estos obeliscos, algunos también lo mantienen estas ribocimas y se cortan y probablemente le ayuda a la replicación, pero hay otros que tampoco las tienen y que probablemente lo han perdido. Yeah. Aquí lo espectacular del resultado de encontrar los obeliscos no ha sido solo el hecho de encontrar pues, un agente, vamos a llamar, intermedio entre lo que son virus y viroides, algo que parece que está a medio camino, sino que lo curioso es el sitio donde se están replicando. Hasta ahora lo único que conocíamos era en organismos complejos y esto está en bacterias. Y esto es un poco lo que nos cambia completamente la perspectiva. Son universales en el sentido que están ubicuamente, los podemos encontrar en cualquier sitio y se replican muy probablemente muchos, si no todos, en bacterias. Y al estar en las bacterias puede haber una ventaja competitiva, como la resistencia a los antibióticos, por ejemplo. Sí, eso también es una de las cosas que pueden ser una derivada de este trabajo, pero volviendo un poco a el encanto un poco del descubrimiento, y lo que a mí me gustaría transmitiros es que esto, de alguna forma, la conexión con ese origen de la vida y esa especie de, vamos a llamar, primeros replicantes, era un poco raro encontrar únicamente en plantas, incluso alguna posibilidad que hay en animales. Encontrarlo en bacterias nos dice que esto probablemente es muy primitivo, está ampliamente distribuido en multitud de nichos y probablemente son muy, muy antiguos y claramente ese registro fósil que a nivel molecular es difícil de encontrar. Estos obeliscos sí que nos dan un poco ese empujón de decir, esto probablemente es algo muy, muy primitivo. Porque entonces, ¿el obelisco cómo se diferencia de un virus o de un viroide? O sea, dices que es una especie de material genético ARN circular, que por lo que dices debe estar dentro también de una cápsula, o es solo el material genético y que se integra en el genoma de la bacteria y se reproduce y hace copias. O sea, ¿en qué se diferencia? ¿Por qué es una nueva entidad biológica? Pues es un poco Frankenstein de lo que conocemos. Es decir, como os he comentado, de los viroides son RNAs desnudos que no tienen ninguna proteína que codifiquen únicamente con mucho algunos ribocimas y ni eso. Son lo que llamamos parásitos moleculares de la maquinaria de transcripción, de función, de replicación del RNA. Básicamente lo que usan es la maquinaria básica de la planta para replicarse y no tienen proteínas. Los virus ya sabemos que son relativamente complejos, al menos un mínimo de 3.000, 4.000 letras, suelen tener al menos 2, 3 proteínas para funcionar, formar una cápside. Los obeliscos llegan a ser como un viroide, muy pequeñitos, son un material ya mínimo, estamos hablando de 1.000 letras, es medio folio de información, y codifican 1 o 2 proteínas, y además son unas proteínas que además, pues, por supuesto, nos han parecido maravillosas porque son únicas. No tenemos ni idea de lo que hacen. Existe la posibilidad de que sean una cápside, que sean algo nuevo en la funcionalidad de proteger al RNA, o lo que también tenemos como más claro es que igual lo que hacen es ayudar a la replicación. Y es una especie de esencia de virus que ha utilizado lo mínimo para poder replicarse. Una proteína o 2, ya digo, y en algunos casos las ribocimas para completar ese ciclo. Te das cuenta, Marcos, que es complicadito, ¿no? No sé, yo creo que es tan sencillo que igual es verdad que es muy complicado, pero es muy sencillo. El bicho es muy sencillo. El bicho. Te me recuerdo, el bicho. Ya estamos. El bicho que si se cae de una mesa se muere. No me recuerdo aquello. Calla. Oye, pero imagina que dentro de unos años se descubre una super aplicación tipo lo que pasó con el CRISPR y le dan el premio Nobel. O sea, no estaría mal. Pues no estaría nada mal, ¿verdad? Lo que está claro es ¿A que veces? Yo lo que veo es una cosa que también en ciencia nos gusta a todos, pues conocer todo lo que sea lo normal, entender cómo funcionan las cosas habituales, pero sobre todo las cosas que son más raras, más extrañas, es un poco, yo creo que tenemos problemas para financiarnos ese tipo de investigación, pero es verdad que es ahí donde creo que podemos encontrar pues, cosas nuevas. Un caso que has dicho, el del CRISPR, es el ejemplo claro de un señor
en Alicante mirando arqueas en un lago ahí, pues oye, de repente encontró algo completamente novedoso que ha tenido una aplicación y buscando eso, cosas que nadie estaba mirando. Y esto es un poco lo mismo. Nadie, en el campo no había mucha gente interesada en esto de los RNAs circulares, era una cosa pues... Éramos un poco los bichos raros. Llevo años intentando demostrar que hay muchas más cosas como esa forma de ácido nucleico, que es verdad que es muy extraño. Los ADNs circulares están muy aceptados y están en todas partes. Los ARNs circulares es una cosa rarísima y si son infecciosos todavía eran mucho más raros. Y ahora en los últimos años nos hemos dado cuenta que no, que hay mucho. Pues mira, y además te ha hecho acabar en la revuelta y siendo partícipe de una guerra de invitados entre ellos y nosotros, una guerra que no ha existido. Marcos de la Peña, que es virólogo del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas en Valencia. Gracias por la explicación, Marcos, cuídate. Vale, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Como hoy es el día de saldar cuentas pendientes, vamos a hablar con un geólogo. Increíble. ¿Qué os parece? Increíble. Hay un debate, por cierto, y en parte por eso lo traemos, porque además hay ¿cuántos continentes hay? Claro. ¿Cuántos continentes hay? Yo estudié 5 en el colegio, pero Europa y Asia se consideraban 2 continentes separados. Claro. Y Antártida no se consideraba continente. Antártida no, porque claro, era América, Europa, Asia, Oceanía. Pues a lo mejor África. Bueno, pues por fin, yo diría que segunda vez en este programa, un geólogo, Nemesio Heredia, que es científico titular del Instituto Geológico y Minero de España, geólogo estructural, especialista en la evolución de grandes cordilleras. Nos escucha desde Ser Gijón. ¿Qué tal, Nemesio? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Hola. Especialista en evolución de grandes cordilleras. Claro, trabajo en tiempo real, lo justo en tu terreno. Sí. Bueno, Nemesio, a ver la polémica. ¿Cuántos continentes hay? Vamos a ver. Desde el punto de vista geográfico, es verdad que hay 7. Lo que pasa que desde el punto de vista geológico hay alguno menos. Porque los continentes, desde el punto de vista geológico, se caracterizan porque tienen un tipo de corteza distinta a la otra corteza, que es la corteza de los océanos. Una corteza mucho más densa que se crea en las dorsales oceánicas. Entonces, si tenemos en cuenta que los continentes tienen que tener corteza continental, lo que cuando estudiábamos de niños lo llamábamos el sial, que son sobre todo silicatos de aluminio, ¿no? Si tenemos en cuenta eso... No vine a clase ese día. Pues si tenemos en cuenta eso y que para que sea un continente propiamente dicho tiene que estar rodeado de la otra corteza, de corteza oceánica, hay algunos menos. Por ejemplo, nosotros los geólogos hablamos de Eurasia, porque la separación de Europa y de Asia está en los Urales, una cordillera desde el punto de vista geográfico que ni tan siquiera separa totalmente Europa de Asia, porque cerca del Mar Caspio los Urales no existen. De hecho, por ese corredor han entrado muchas invasiones desde los pueblos esteparios asiáticos, ¿no? Entonces, si consideramos que un continente tiene que estar rodeado de otro tipo de corteza, la corteza oceánica, pues hay algunos menos. Eurasia sería un continente. Porque solo es una placa continental. No, las placas son otra cosa. Vale. Vamos a hablar. No metas cizaña. Sí. Las placas son otra cosa. Son retazos de corteza que se mueven diferencialmente unos con respecto a otros, que a veces crecen en unos sitios, colisionan en otros. Pero hablamos desde el punto de vista de lo que entendemos por continentes, tanto de la parte emergida, porque los continentes tienen tanto parte emergida como parte sumergida, que son las plataformas continentales. Si nos circunscribimos nada más a ¿qué zonas de la Tierra tienen corteza continental y corteza oceánica y que los continentes deben estar rodeados de corteza oceánica para que sean continentes que estén separados? Pues Eurasia es uno. Si somos muy estrictos, en el estrecho de Bering, Eurasia y América están unidas por corteza continental, de manera que serían también un único continente. Eurasia-América. Sí, lo que pasa es que es tan poco que bueno, vamos a darle darle la alegría de que a América de que sea un continente distinto. Sarah Palin veía Rusia desde Alaska, ¿te acuerdas? ¿Y América del Norte y América del Sur? Porque también decían algunos que eran 2 o 1. Bueno, porque tienen esa pequeña separación por la zona de Panamá, pero en realidad es la misma corteza. Es decir, de manera que es el mismo continente. Después Eurasia y África pues están unidas por la zona del Canal de Suez. Solo hay uno. Claro, no. Bueno, antiguamente sí que había solo uno. Sí, ahora nos dirás que hay alguno que no conocemos. Exactamente. Entonces, como están unidos por ese retazo tan pequeñito del canal de la zona de Suez, bueno, vamos a considerar que también es un continente distinto.
Entonces, por ahora tenemos 6 en vez de 7, pero es que ha aparecido uno nuevo. Ah. Ha aparecido un continente nuevo, muy grande, es decir, más grande de lo que la gente se piensa que puede ser un continente, que es Zelandia. Zelandia es un continente que está pegado a Australia, pero separado por corteza oceánica de Australia y después por toda la corteza del resto del Índico y del Pacífico, por todos los otros lados. Lo que pasa es que es un continente que se ha reconocido recientemente, cuando los bucos oceanográficos, que lo tenemos muy, muy complejos y que ahora conocemos bien lo que es las zonas oceánicas, que solo aflora en 2 sitios. Ese es el problema, que la mayor parte está sumergido, pero es corteza continental, es una plataforma continental. Este continente tiene 2 puntos en los que aflora fundamentalmente. Uno muy al norte, que es Nueva Caledonia, y una parte hacia el sur que aflora bastante, que es Nueva Zelanda, pero que se extiende un poco todavía más al sur de Nueva Zelanda porque son las islas subantárticas de Nueva Zelanda. Y no es moco de pavo, son 5.000 kilómetros cuadrados. Son 10 veces la superficie de España y es más grande que Groenlandia. Lo que pasa que está una gran parte por debajo del nivel del mar. También, por ejemplo, las Islas Británicas son grandes, pero están unidas al resto del continente por corteza continental, de manera que pertenecen a Europa. Pues esto... para su desgracia. No se lo digas. Sí, sí. Desde el punto de vista geológico, nosotros pasamos mucho de las fronteras, los geólogos. Es decir, nuestras fronteras son otras. Lo mismo que medimos el tiempo en millones de años, nuestras fronteras son otras, desde el punto de vista geológico. Pues esto es un continente de 5 millones de kilómetros cuadrados. Lo que pasa que gran parte de él está sumergido. Así que si bien vamos a dejarlo en 6, porque Europa y Asia serían el mismo, pero volvemos a ser 7 porque está este continente que la mayor parte de su superficie está sumergida. Y parte de este Zelandia estaba emergido en tiempos remotos. Sí, hace unos 23, 25 millones de años estaba mucho más emergido de lo que está ahora. Y después, cuando ha habido cuando en el clima de las glaciaciones y los niveles del mar estaban bajos, pues afloraba más en superficie, por encima de la superficie del nivel del mar, que ahora, ¿no? Es como cuando por Bering se podía pasar entre Asia y América, ¿no? ¿Hay un consejo internacional donde se pueda registrar como nuevo continente? Pues no lo sé. No lo sé si existe algo como ese. No sé si existe dentro si yo de soy los neozelandés, yo querría decir que tengo mi propio continente, ¿no? Sí, que se me reconozca, debe ¿no? tener. Bueno, las zonas económicas exclusivas, que estamos disputando las zonas que pueden tener yacimientos importantes de interés económico, la gran parte de la discusión es por las zonas que están sumergidas. No me digas. Por lo que puede haber ahí, ¿no? Claro, por lo que puede haber ahí. Entonces los neozelandeses podrían reclamar algo de toda esa superficie, ¿no? Qué bueno. Y que hay, aparte de silicio y aluminio, habrá tierras raras y estas cosas. Bueno, sí, yacimientos están asociados a diversos ambientes geológicos, es decir, que puede haber tierras raras, no lo sé porque no es mi especialidad los yacimientos, pero podría haber de todo. Ahí es donde está la pasta, ¿no? Sí, ahí donde está, pero podría haber petróleo, no sé, por ejemplo, o no sé. Pues lo que nos faltaba, que hubiera petróleo. Sí, está en desuso, pero bueno, podría haber yacimientos que podrían tener cierto interés económico, ¿no? Sí, para la fabricación de baterías eléctricas, por ejemplo. Claro. Que, bueno, tu especialidad, decíamos antes, es movimientos de cordilleras, trabajas y presumes de tener el laboratorio de CSIC más grande de toda España, ¿no? Sí. No, esto fue una anécdota porque vinieron a hacer un reportaje y preguntaban por los laboratorios del Instituto Geológico en Asturias, que no vi. Dije, bueno, yo tengo un laboratorio enorme, el más grande de todos y probablemente uno de los mayores del CSIC. Y me decía, pues no sabíamos que tenían ustedes un laboratorio tan grande. Sí, ¿cómo? ¿Y tiene algún nombre ese laboratorio? Y dije yo, sí, Cordillera Cantábrica. Es decir, que yo en vez de bata blanca, pues ando por ahí con botas de monte. Bueno, y en mula, mochila, me has dicho, ¿no? Y en mula, eso en los Andes. ¿Pero por qué en mula? Porque es una cordillera muy grande, con pocos accesos y donde es muy peligroso andar en helicóptero. Porque las térmicas, es una cordillera que está pegada al mar, al Pacífico, y hay unas térmicas tremendas y unos vientos tremendos, y ha habido más de un accidente con geólogos que buscaban yacimientos de cobre, por ejemplo, que se han estrellado helicópteros por culpa de estas térmicas y estos vientos. Entonces nosotros hacemos campañas muy largas con mulas. ¿Y qué investigáis? O sea, ¿qué es lo que no se sabe de esta cordillera que dices, aquí hay un misterio científico? Muchas cosas no se saben, es decir...
Es una cordillera que tiene mucho interés desde el punto de vista de los metales, porque es uno de los grandes yacimientos de cobre que hay en esta cordillera, pues están explotando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero aparte de esas zonas donde están los yacimientos, hay zonas enteras de la cordillera donde no es que no haya entrado un geólogo, es que no ha entrado nadie. Es decir, que son zonas desconocidas desde el punto de vista geológico del detalle. Es decir, con los satélites conocemos muchas cosas, pero hay cosas de detalle de la geología que hay que seguir haciendo y resolviendo viendo las piedras in situ. Y entonces, claro, nosotros nos movemos por zonas de la cordillera que no tienen acceso habitual, como puede ser la Concagua, de la gente que va a subir a la Concagua, los picos más importantes, o zonas turísticas. Entonces tenemos que reconocerlo todo porque hay todavía interrogantes sobre la formación de esta cordillera, ¿no? De hecho, nosotros estamos estudiando las cordilleras antiguas que precedieron a la actual cordillera de los Andes. Y hay que buscarlas en altura, y porque afloran en trocitos nada más esas rocas más antiguas. Nunca mejor dicho, a levantar piedras, ¿no? A ver. Exactamente, a levantar piedras, con cuidado, no vaya a haber algo debajo que te pueda hacer daño. Además ya sé que eres antes montañero que geólogo, ¿no? Exactamente, sí. O sea que con la geología te pagas las excursiones, ¿cómo es esto? Exactamente, hay gente, yo parte de mi hobby, que es la montaña, pues me lo pago haciendo montaña para hacer ciencia. Y así vamos pintando un poco, descubriendo cómo es la piel de la Tierra, ¿no? Dibujando la piel de la Tierra, que llamamos nosotros. Qué bueno. Nemesio Heredia, que es geólogo estructural, especialista en la evolución de grandes cordilleras, investiga en el Instituto Geológico y Minero de España. Nemesio, mil gracias por la conversación. Un abrazo. Bueno, gracias a vosotros. Y buen viaje el que tengas próximo, que seguro que será... Sí, en enero. ¿A dónde? A la Patagonia chilena. Pues buen viaje. Toma ya. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hoy hemos tenido inspectores de Hacienda, geólogos, estamos haciendo un proceso de redención absoluto, ¿eh? A ver si pones un político, ya es la... Calla. ¿Pero el inspector de Hacienda ha venido por su propio pie? ¿O? No, sí, no ha traído ningún sobre. No, ha sido entrevistado. Hasta luego, cuidaros. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.